curso donde trabajábamos como los conceptos esenciales para uno poder hacer videojuegos con Unity. Ahorita lo que viene es empezar a mejorar las prácticas que tenemos al momento de hacer los desarrollos. Para esto pues vamos a hacer uso de dos elementos que son, por ejemplo, las herramientas nativas de Unity que a veces no conocemos, como pues vimos ya algunas como ProBuilder, ProGrids, y adicionalmente de las herramientas nativas que nos van a ayudar el trabajo, también ver cómo la programación orientada a objetos también nos ayuda a hacer una programación más eficiente. Vamos a ir pasando pues en las próximas clases por varios temas: getter y setters, interface, eventos, singleton, herencia, clases abstractas, en este orden porque va primero esto, luego este, listo. Luego piscina de objetos, memento, y más o menos por ahí estaríamos terminando. Pero es mucho como de uso fuerte de programación mejorando el desarrollo. Ahora vamos a ver aquí primero un concepto que parece muy básico pero que a veces se nos escapa, y es el uso apropiado de los modificadores. Para explicar esto tengo aquí un script muy básico. Voy a borrar esto de acá y voy a poner acá un atributo. Tengo un script y voy a ponerle un atributo que se llama vida. Vida va a empezar en 100. Y algo muy sencillo, pues supongamos que fuera, no sé, un juego en el que van los tanques moviéndose por el mapa y yo en algún momento tengo que darles clic, y si le logro dar clic le hago daño y bueno, ahí perderá vida, algo por el estilo. En ese caso, pues tenemos varias opciones, como por ejemplo hacer un recast desde la cámara hacia el piso y ver si colisionó con el tanque. Sin embargo, Unity ya nos provee una forma muy sencilla de hacer esto, y es utilizando un método que se llama, los métodos que se llaman onMouse. Son unos eventos nativos que solo tenemos que escribirlos y ya, algo como esto. OnMouseOver se va a llamar cuando yo ponga el mouse encima del objeto. O sea, yo pongo el mouse aquí encima y se va a llamar ese evento OnMouseOver. Le doy clic a ese objeto y se va a llamar el método onMouseDown. Miren que es muy sencillo porque yo no tuve que programar ningún recast ni trabajar los layers o las distancias, sino que acá directamente vamos a poder darnos cuenta cuando le doy clic a uno de estos objetos. Y miren que es muy sencillo. Esto solo va a funcionar desde que el objeto tenga collider. Si el objeto no tiene collider, esto no funcionaría. Ya como ellos ya tienen pues su collider, pues esto sé que me va a funcionar. Y voy a hacer que cada vez que yo le dé clic a un objeto, él pierda 25 de vida. Y aquí en el update voy a decirle, bueno, voy a mostrar aquí la cantidad de vida. Vamos, print vida. Y en el update voy a preguntar si la vida es menor o igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destruir el objeto. Este mismo script lo van a tener los tres tanques. Por acá necesito apagar otro script que ya tenía. Esto no tiene nada que ver, es simplemente que ya tenía otro script listo. El script que acabo de hacer es este que se llama character.js example. Y en este ejemplo, como vimos, cada vez que le doy clic va a perder vida. Y acabamos de ver algo que no habíamos mencionado nunca en el curso, pero es muy útil, y son los onMouseDown, onMouseOver, y también hay onMouseUp, para yo saber cuando una persona, pues cuando el jugador le dio clic a uno de los objetos sin tener que hacer programación adicional. Para acá le voy a dar play, aquí voy a mostrar la consola, y cuando le doy clic a este, pues ya se tiene 75 de vida, 50 de vida, y me va a funcionar con los otros. Para que sea un poquito más diciente, voy a imprimir la vida, pues el nombre del personaje, o sea, name, más cuánta vida tiene. Ahora sí, vengo acá y le doy clic a él, y este que se llama TrueCar01 tiene 75 de vida, 50 de vida. Si le doy clic a este de acá, ya este que se llama Backup APC 0175, y así.
Si le doy muchos clics a alguno de ellos, pues lo voy a destruir porque tengo ese código acá. Ahora quiero que veamos un cambio importante. Voy a decirle a la vida que es estática. Cuando un atributo es estático significa que ya no pertenece al objeto, sino a la clase. Y como resultado, todos los objetos van a compartir el mismo valor. Eso suena un poquito enredado. Quiero que lo veamos primero funcionando antes de explicarlo. Voy a destruir el Jeep. Y todos se destruyeron. ¿Qué pasó? Porque si yo destruí el Jeep, porque si le di clic a él, todos se destruyeron. Porque como el atributo es estático, va a ser exactamente el mismo valor para todos los objetos. Esto es un objeto, esto es un objeto, esto es un objeto. Para todos los objetos que tengan este atributo. Es decir, que uno perdió vida y todos perdieron vida. ¿Por qué ocurrió eso? Por este modificador de static, que nos permite ese tipo de modificaciones. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Creo que es static, pero yo creo que lo hizo como para guardar datos, pues como personajes o algo así, ¿no? Como para guardar vida o algo así, pero Sí, el concepto en orientado a objetos es el que les acabo de dar. Es un dato que pertenece a la clase y no al objeto, por lo tanto todos los objetos de esa clase van a compartir el mismo valor. En Unity hay una particularidad y es que los estáticos sobreviven al cambio de escenas y por lo tanto son utilizados y pues pueden ser utilizados para guardar información entre escenas. De hecho es el ejemplo que les doy ahorita también. Se los muestro de una vez para que sea claro igual lo que nos estaba diciendo. Se me escapa el nombre, es Emanuel, ¿cierto? O le estoy cambiando el nombre. sí, bro. Listo. Entonces miremos acá. Voy a, digamos que está para la escena de selección de personaje, le doy clic al Jeep y cuando empiezo ya estoy con el Jeep. Pero si aquí en la escena de personaje selecciono el tanque, pues empieza el juego y ya estoy es con el. Aquí hubo un error porque le quito un script. Para seleccionar el personaje no serviría porque puedo guardar la información en un estático. Ahorita cuando llegue a ese ejemplo lo corrijo y se los muestro. Pero sí, efectivamente los estáticos permiten guardar información. Ahora sí, perdón, ¿qué más preguntas tienen? Yo te iba a hacer una pregunta. Cuando yo guardo un estático de la clase y lo llamo desde un objeto, ¿él guarda todas las variables individuales o una variable es para todos los objetos? O sea, no sé si me explicar. Por ejemplo, yo le creo un static de la clase. Normalmente como lo llaman en static instance, que literalmente es la clase, para poder llamar a los métodos o a las variables desde otros lugares. ¿Esas variables siguen siendo individuales o como yo las estoy sacando desde un estático, siguen siendo para todas las Siguen clases a la siendo, vez? siguen No siendo sé si para me hago todas. entender. Pues, o sea, si uno, por ejemplo, declara una clase, o sea, hay varias opciones. Una que uno declara una clase estática, por ejemplo. En ese caso, todos los atributos Oh, de él sí. deben ser estáticos. O yo declaro unos atributos específicos, como aquí la vida, como estáticos. Sea que lo haga desde la clase o sea que se lo haga desde el atributo, ya van a ser compartidos por todos los objetos. Sí, sí, es que eso sí lo tengo claro, sino que no sé cómo hacerme explicar, porque por ejemplo lo que hacían, digamos, en mi juego, en lugar de hacer get resistor, simplemente llegaban y creaban una variable llamada static, digamos, este caso es example instance. Ajá. Y desde ese Pero ese ya es instance, diferente, eso se todo lo llama repito. eso es un singleton. En ese caso, sí siguen siendo de cada uno. Ah, Pero listo. eso es un patrón, ese es un patrón que se llama, ya se los muestro acá, No, singleton. o sea, es que para mí eso es un singleton y a la vez no, porque, pues no sé, para mí el singleton siempre va a tener que verificar si hay uno solo de su misma instancia. Claro, exacto. Entonces, ahí el concepto, voy a adelantarme un poquito, pero bueno, un singleton es una forma para crear un acceso único y rápido desde cualquier parte del proyecto a un objeto. En ese caso, resulta que los atributos de él, como los atributos de él no son estáticos, los atributos de él sí son diferentes por cada objeto que comparta la clase, solo que la forma de acceder a él es estática.
Sin embargo, el concepto de singleton es un objeto que sea único en la escena. Entonces, claro, pues cada uno tiene su propio atributo, pero solo hay un objeto en la escena, así que realmente no tiene mucho sentido hablar de si son compartidos o no, porque obligatoriamente solo hay uno de ese. Entonces, sí, estrictamente hablando, cada uno tendría su propio atributo, pero si yo hago un singleton y hay más de uno, ya el concepto de singleton pierde todo su sentido. Sí, es Es que eso era, es que para mí eso era como, no sé, un robotipo ahí extraño, porque era como un singleton y a la vez no, porque podríamos, con esa instancia estática, podríamos acceder a la vida de cada personaje. O sea, era súper raro, pero ahí ya refresqué esos conceptos. Gracias, yo. listo. Por si acaso, singleton es uno de los casos de programación, pues que es como súper, eh, ¿cómo llamarlo? Causa mucho debate, porque va uno a encontrar un montón de desarrolladores que hacen críticas súper fuertes a Singleton. De hecho, Singleton muchas veces no es considerado un patrón de diseño, sino un antipatrón de diseño, debido a que rompe varios de los conceptos de programación, específicamente el concepto de escalabilidad. Cuando uno habla de programación orientada a objetos, uno normalmente habla de que está utilizando orientado a objetos para hacer un proyecto escalable. Singleton nos dice, esto solo funciona si solo hay un objeto de este en todo el proyecto. Es decir, que ya no lo puedo escalar a que hayan dos objetos de ese tipo en ese proyecto. Entonces ya se está rompiendo ese concepto. Normalmente, si uno utiliza un singleton para el personaje, si uno va a hacer algo multijugador o si uno va a hacer algo que sea con varios personajes, puede tener varios problemas porque el singleton pues no está pensado en eso propiamente. En términos generales, a mí, pues desde mi opinión, pero nuevamente hay muchos debates que han encontrado al respecto. A mí el singleton me parece práctico, pero no para un personaje, porque nuevamente se pierde la escalabilidad. Yo utilizo singleton en ciertas clases que obligatoriamente son únicas en el proyecto, como una clase asociada a la configuración o una clase en la que yo tengo algunas operaciones matemáticas que voy a utilizar a lo largo del proyecto, pero no lo utilizo en personajes realmente. Luego cuando veamos el patrón va a ser más claro todo, pero de entrada mi opinión es eviten usar singleton en los personajes. Ahora acá, como vimos, el modificador estático nos va a dar una característica muy interesante y es que se comparten los atributos entre todos los objetos. ¿Eso es bueno o malo? Pues depende del objetivo que yo tenga en mi diseño. Voy a poner un ejemplo. En el juego, hay un juego de los 2000, es muy viejito, que es Crash Bash. No sé si lo conocen, si no lo conocen, es chévere que lo exploren si les llama la atención los juegos tipo party, pues como hechos por minijuegos. Tiene varios interesantes, pero habían unos desafíos adicionales que eran como para ganarse unos trofeos extra. Uno de ellos era que, por ejemplo, en este mundo, que era, digamos, en parejas, la vida era compartida entre los dos. Entonces, si él perdía un punto, ambos, pues la pareja perdía un punto. Y si pensábamos es súper fácil de solucionar algo así, cuando uno pensaba, bueno, no, simplemente pongo el puntaje como estático, ellos dos tienen el mismo componente y el otro equipo tiene otro componente y ya, pues ya con eso se resuelve. Y es muy fácil de resolverlo entendiendo este tipo de modificadores. O por ejemplo, yo no sé cuántos objetos tengo en la escena, es decir, tengo unos spawners de enemigo y no sé de qué forma sencilla darme cuenta cuántos he spawneado, porque dependiendo de cuando llegue a ciertos topes voy a tomar ciertas decisiones, como no producir más o simplemente producirlos en una zona diferente, no sé, cualquier cosa. ¿Cómo puedo darme yo cuenta de cuántos he creado? Lo puedo hacer con un estático. Static int contador igual a 0. Cada vez que se crea un objeto que tenga ese componente, ese contador se va a incrementar. Si no fuera estático, cada uno de ellos empezó en 0 y se incrementó a 1 y se quedó en 1. Pero como es estático, cuando se va a incrementar, si ya había otro objeto creado, ya estaba en 1 y el siguiente lo va a poner en 2. Miremos acá, print contador. Y cuando le doy play, ya aquí está el último, fue el que me mostró el 3 y este es el que efectivamente tengo. Ya yo podría decir aquí, como no, yo es que yo máximo puedo tener 2, entonces voy a preguntar acá si el contador es mayor o igual a 2, destruya este objeto. Que no sería la práctica correcta, la práctica correcta es de otros dedos, pero no siga creando objetos. Pues aquí es para
que podamos visualizar lo que les estoy diciendo. Entonces aquí ya está y se desaparecieron, se destruyeron dos, mayor o igual 0, 1, es porque lo estoy incrementando al principio. Los comentarios siempre van pues al final porque si no pues uno estaría adelantado una iteración. Y ahora sí, se destruyó el último que se creó, que fue ese de ahí. Y esto también lo podemos lograr gracias a que es estático. Aparte de esto, pues es de tener mucho cuidado, es decir, yo manejar variables estáticas simplemente porque la forma de acceder a ellas es más fácil, nunca debería ser un factor decisivo. Es decir, acceder a las variables estáticas tiene una ventaja y es que yo no necesito acceder al objeto. Ya voy a entrar en más detalles de eso. Sin embargo, decir que una variable es estática porque es más fácil acceder a ella es un error porque no estamos seguros de las implicaciones que vaya a tener a medida que el proyecto vaya escalando. A medida que el proyecto vaya escalando resulta que incluye otro personaje y tenía este atributo como estático por facilidad y luego resulta que ya no son objetos individuales sino que uno de los dos es destruido y el otro también, poniéndonos los ejemplos. Ahora miremos acá a qué me refiero con que el acceso a los atributos estáticos es diferente. Voy a crear aquí otro que va a ser, bueno, tengo que poner esto como público para acceder a ellos, public, y aquí voy a poner municiones. Y voy a crear un objeto que se llama access static example que va a tener esta esferita de acá. Y yo quiero con esta esferita acceder a algún dato de ese tanque. Yo como lo podría hacer, pues puedo serializarlos, es como la solución más sencilla, o puedo buscarlo aquí en logic.find. Voy a serializar un character GSExample, que es el tipo de dato que le puse a ellos. Le pondré el nombre character. Y ya aquí pues yo podría acceder a la vida, digamos punto vida, no, perdón, a las municiones, punto municiones más igual 10. Digamos que cuando empieces es un objeto que le recarga las municiones. Y esto funciona, sin embargo, pues él necesita saber de qué personaje estoy hablando. Digamos que estoy hablando del Jeep, entonces arrastro el Jeep hasta aquí. Y ya en el Jeep, que aquí vemos que tiene municiones en 0, cuando le doy play, pues incrementó a 30 las de los otros dos y quedó en 0 porque solo se las está incrementando a este. Sin embargo, pues tuve que haberlo serializado, tuve que haber accedido al objeto y desde el objeto accedí al atributo. En términos generales, en programación orientada a objetos, uno siempre accede a los atributos a través del objeto, que es este, y no a través de la clase, que es esta. Pero con los atributos estáticos cambia. Yo con los atributos estáticos ya no necesito esto, sino que acá directamente puedo poner el nombre de la clase o componente, pues como lo queramos llamar, punto vida igual a 50. Como resultado, pues a los tres tanques les bajé la vida a 50. Y lo puedo hacer sin necesidad de que él tuviera que serializar y yo haber tenido que arrastrar acá. Es muy diferente el acceso. Cuando algo es estático se accede a través de la clase, no a través del objeto. Y esto cambia mucho. Digamos que esto a veces mucha gente lo utiliza de forma que yo llamaría machetera o pues no siguiendo unos buenos lineamientos de programación. Y es como, yo necesito acceder a la vida del jugador. ¿Qué voy a hacer? La voy a poner como estática. De modo que yo no lo tengo que serializar, sino que en cualquier parte, personaje.vida menos igual 20 o cualquier cosa. Pues le estoy bajando la vida o le aumento la vida. Cualquier cosa, pero accediendo de forma estática. Porque es una mala práctica, porque nuevamente perdemos la escalabilidad. Cuando ya sean dos personajes, si en algún momento llegan a ser dos personajes, modifico la vida del primer personaje y la del segundo también se va a cambiar. Entonces, hacerlo porque el acceso es más fácil no es una práctica correcta. Hacerlo porque necesito que algo efectivamente se comparta entre todas las clases, como es el contador, ahí ya tiene más sentido. Así que recuerden el uso correcto del modificador y como les digo, ahorita vamos a dar un ejemplo que igual esto nos permite conservar información entre las escenas, siendo pues como una de las posibilidades para esto.
Antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta acá? No, Gio. Súper bien, entonces continuando, vamos a ver que esto también nos permite conservar información entre escenas. Entonces voy a tener acá, cada uno de ellos va a tener un atributo que voy a llamar acá índice. Entonces este tiene el índice 0, este tiene el índice 1 y este tiene el índice 2. Y esa es la información que voy a utilizar para que en la otra escena yo pueda ver con cuál de los tres personajes, porque esta es la escena como de selección de personaje, con cuál de los tres personajes quiero jugar. Entonces acá voy a tener una clase que lo único que tiene es un atributo estático que se llama selección. Como este atributo es estático, ya sé que este objeto que se llama gestor de personaje, si aquí le quedó guardado por ejemplo un 1, que seleccione el personaje 1, cuando cambie de escena y venga esta escena de acá, ese mismo objeto, que aquí lo tengo como gestor de personajes, también me va a tener ese mismo atributo. No, pues de hecho aquí sí lo tenía, sino que tenía apagado el script, no había visto. Ya vengo acá a mostrar el funcionamiento y ya vuelvo a explicar el código. Entonces aquí está, selecciono el Jeep para jugar y acá tengo el Jeep. O no, selecciono el tanque, le doy clic y ya aquí puedo jugar con el tanque. Tengo un menú de selección de personajes, pero ese menú de selección de personajes está en diferentes escenas. Y para poder conservar la información entre una escena y otra, pues voy a aprovechar el concepto de estático. ¿Cómo está hecho? Miremos el código de cada personaje. Lo mismo que vimos ahorita, un mouse down, cuando le dé clic, cambia de escena. Pero antes de cambiar de escena, en este atributo que es estático, que se llama selección, vamos a guardar el índice. ¿Qué es el índice? Ese numerito que les mostré ahorita. Este tiene un 0, este tiene un 1 y este tiene un 2. Es decir, que si yo le doy clic a este carro, cambio de escena, pero antes de cambiar de escena, aquí en este script que se llama selección de personaje, se puso un 0. De hecho, voy a quitar el cambio de escena para que veamos acá el cambio del atributo. Es aquí, selección de personaje. Ah, bueno, no se podría ver porque es estático. Lo vamos acá. Entonces ya sabemos que cuando le dé clic a este de acá, ese 0 que está acá, este índice que llame 0, o este índice que llame 1 cuando le clic a este de acá, o este índice que llame 2 cuando le clic a este de acá, se va a guardar en este atributo que si vamos a verlo es estático. Luego en la siguiente escena, que es esta de acá, hay un script que se llama personajes y tiene un script que se llama instanciador de personajes. Lo que va a hacer es que va a buscar entre todos los hijos, que son estos de acá, va a almacenarlos porque pues esos son los personajes, los almacena todos, pero también aparte de almacenarlos los apaga todos, o sea estoy apagando todos los objetos por defecto. Luego reviso cuál fue seleccionado y el que haya sido seleccionado lo activo y ya ahí estaría completo. ¿Y cómo sé que va a activar el correcto? Porque el activado lo está sacando de este atributo estático que fue seleccionado en la primera escena. Acá yo podría ahorrarme esas líneas de código si los apago por defecto, por ejemplo, o inclusive podría aquí mismo apagarlo, aceptando si es igual a seleccionado y ahí no lo apago, sería más cortico, lo hice así, simplemente para la lectura del código que fuera más cómoda para ustedes. ¿Alguna pregunta de cómo funciona entonces este en el que se conserva la selección de personajes entre una escena y otra? Y ese ya como un poco como el ejemplo que nos daba Manuel, de utilizar estáticos para conservar información del personaje, por ejemplo, cuando cambia de escena. Sin embargo, pues hay que poner cuidado cuáles son los datos que uno conserva entre escenas, de modo que cuando yo, por ejemplo, reinicie el nivel, no vaya a ser que él todavía quede con los datos que tenía. Digamos, yo reinicié el nivel y lo hice cargando la escena. Entonces él quedó con 0 de vida cuando terminó el nivel, cargué la escena y él todavía tiene 0 de vida, porque es un atributo estático. Es importante mirar cuáles realmente se conservan, como por ejemplo la cantidad de oro, y cuáles se reinician o en qué situación algunos de los que conservan deberían reiniciarse. Gio, Sí, ¿me recuerdas por qué apagas primero todos los objetos?
Si es que aquí tengo los tres prendidos, aquí tengo los tres a la Ah, vez. ok. Entonces, para poder que solo quede uno de ellos vivo, apago los otros dos. Vale, Gio, muchas gracias. Ahora, continuando, pues aquí ya vimos como herramientas adicionales de Unity que nos pueden ser útiles, como por ejemplo el On Mouse Down. Ahora vamos a ver otro, conectando un poco el tema en el que quedamos la última clase, que es el sistema de control de personajes. Y voy a ver uno que de pronto no es tan utilizado, pero que realmente es muy útil, y es control de personajes basado en Dolly Track. Yo acá en este proyecto ya instalé Cinemachine, que eso lo habíamos hecho ya desde el proyecto 2D, utilizando pues instalando el paquete de Cinemachine. Y este paquete pues nos va a permitir configurar varios elementos. En el proyecto pasado utilizamos el 2D Camera. Para este pues voy a crear un Virtual Camera, simplemente para que me siga el personaje, que sería esta cámara virtual de acá. Esa cámara recibe la información de a quién va a mirar y a quién va a seguir. Y podemos configurar lo mismo que ya habíamos visto, y es que podemos seleccionar cuál va a ser la zona muerta, por ejemplo. Yo sé para qué aquí nos activa. Debe ser, es verdad. Y acá podemos seleccionar lo mismo, como por ejemplo cuál es el área suave, el área muerta. Aquí voy a poner el área muerta que no tiene, digamos 0. Está muy grande, 0.15, 0.15, ahí está. Entonces si me muevo en esta zonita de acá, pues la cámara no se va a mover. Pongámoslo acá. Entonces acá hay un pedacito pequeñito en el que la cámara no se mueve, ya el resto pues sí se va a mover. Aquí me está siguiendo. Y bueno, tengo un control ahí muy básico. Y este que están viendo acá levitando es el que les quiero mostrar acá, y es el otro uso de Cinemachine. Y es que con Cinemachine también podemos controlar a los NPCs creando algo que se llama el Dolly Track. Entonces vamos a darle Cinemachine, Create Dolly Track with Card. Que es un Dolly Track, es esto que se utiliza en las filmaciones, que es como un riel en el que van a mover la cámara. Eso es un Dolly Track. Pero nosotros vamos a utilizar ese riel no para mover una cámara, sino para mover un personaje, como está acá. Entonces acá tenemos un riel, y en ese riel vamos a mover el NPC. Inclusive el riel podríamos utilizarlo para mover el personaje, como ocurre en algunos juegos que son en donde uno solo controla acciones, como si salgo y si disparo. Pasaban como los juegos de arcade, como en Time Crisis. Este es súper viejo, Time Crisis. Y después de estos arcades. En este, pues básicamente el tipo de control era: uno no se movía, uno solo tenía, pues como uno jugaba con el arma, uno tenía dos posibilidades: un botón para uno descubrirse y mirar, la mira se movía pues con la misma mira del arma, y disparar. Como era el movimiento del personaje, cuando uno eliminaba a todos los enemigos de un área, digamos elimina a todos los enemigos de esta área, el personaje camina solo por la ruta que necesita, y ya luego llegas a otro punto. De hecho, esto tiene un nombre, no me acuerdo si es Rail, creo que se llaman FPS Railgun, pero puedo estar equivocado. Creo que es algo con Rail, no recuerdo. Bueno, luego busco cómo se llama esta categoría de juegos. En general, pues podemos dejarle el control del movimiento entonces a un track, y que el personaje solo controle, por ejemplo, la mira. También ocurre en los juegos de realidad virtual. En juegos de realidad virtual, donde uno está quieto, pues uno está, digamos, sentado, el mundo lo mueve a uno por una parte, y ya uno pues con los controles es con los que va haciendo la interacción y mirando para todos los lados. El ejemplo más básico son las montañas rusas, pues que son en 3D y es una montaña rusa que lo va moviendo. Veremos entonces cómo se crea esto. Por ahora voy a borrar este que tenía acá y lo voy a hacer desde cero. Voy a darle aquí en Cinemachine, Create Dolly Track with Card. El Dolly Card lo puedo borrar, no me interesa, solo voy a tomar el Dolly Track, y es este objeto que está acá. Aquí voy a crear una ruta, digamos, aérea. Entonces aquí tengo mi Dolly Track, aquí le puedo cambiar el tamaño, esto no afecta nada, solo para visualización, para que se vea más fácil. Y lo que hago es que empiezo a agregar puntos. Entonces aquí agrego el siguiente punto, y yo cada uno de estos puntos pues los puedo ir moviendo.
para definir cuál va a ser esa ruta que va a ser el personaje que está ahí. Entonces ya aquí puedo ir creando una ruta, le puedo mover pues cualquiera de los ejes, inclusive puedo mover pues la rotación, que es este parámetro que aparece aquí como roll. Si yo le muevo el roll, digamos acá 45 grados, miremos que aquí el camino se inclinó. Voy a ponerlo muy exagerado para que se note, 90 grados o 180 grados, y va desviando todo el camino. El dolly track tiene una ventaja, y es que primero los caminos los dibujamos de forma visual, que es muy cómodo para uno, pues todo lo que uno pueda hacer de forma visual. Y aparte que tiene un suavizado, es decir, él nunca hace cambios muy bruscos. Miren que cuando yo muevo una parte del camino, todas las partes del camino se actualizan garantizando que la ruta que yo esté definiendo no cause ningún inconveniente. Y acá puedo ponerle, por ejemplo, el parámetro loop, de modo que cuando termine vuelve y empiece. Ya creé mi ruta. Y voy a hacer un NPC que va a estar como patrullando en esta ruta. Entonces voy a crear acá un objeto vacío. Y ese objeto vacío voy a ponerle el componente dolly cart. Me va a preguntar cuál camino, le voy a arrastrar el camino que acabo de crear acá. Y al objeto vacío pues le pondré algún modelo para que sea visible. Por acá tengo un modelo de helicóptero, si no estoy mal. Y aquí está el helicóptero. Y el helicóptero lo que va a hacer es moverse en direcciones. Tengo el collector para que lo vea bien. Con base en este de acá. Aquí yo tengo varias opciones. Moverle la posición. Uy, aquí quedó un cambio todo brusco con ese loop. Pero es porque tenía que haber llegado como desde afuera. Ahora le puedo poner velocidad. Digamos que él se mueva a 10 metros por segundo y listo. La ventaja es que aquí pues esto lo podemos editar. Por ejemplo, para que esto no me quede tan brusco, puedo moverlo un poco. Y ya acá tengo mi control y básicamente le doy play, y ya tan simple como eso ya tenemos un NPC que está siguiendo la ruta que yo creé. Y la ventaja, pues como les digo, es que la ruta es visual, luego la podemos modificar si no nos gustó, etcétera, etcétera. Ya si yo quisiera algo más avanzado, pues empiezo a combinarlo con scripts. Por ejemplo, es que este es un helicóptero que va patrullando, pero si ve el jugador, empieza a perseguir el jugador. Entonces, ¿qué hago? En el momento en que el helicóptero ve al jugador, lo hago que deje de ser hijo del objeto vacío, y ya como dejó de ser hijo del objeto vacío, ya no se mueve, sino que ya uno lo mueve por el script de uno, en el que va a hacer que no se vaya donde el personaje dispare o lo que sea. Y cuando deje de verlo, pues nuevamente que vaya y alcance a este objeto vacío. Aquí pues un poquito menos sencillo pues porque me toca resetear todas las posiciones, pero bueno, regresaría a la posición original. O no lo hago que deje de ser hijo, sino que simplemente le pongo acá velocidad 0 para saber cuál fue la posición. Ahora sí el helicóptero va y se mueve, hace todo lo que necesite, y cuando termine vuelve a la posición del papá con algún lerp o algo por el estilo, y ya ahí volvería otra vez. Como les digo, pues tiene la ventaja de que tenemos un control muy visual y demasiado fácil de utilizar utilizando estos sistemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, Sí. ¿cómo haces que un objeto deje de ser hijo de otro? Por código uno le dice setParent igual a null, y ya ahí lo vuelve huérfano. Ya con el nulo ya deja de tener papá. Ah, bueno, Gio, gracias. Claro. Yo Es- voy a alguna manera de que él regrese, o sea, si digamos que se aleja mucho de alguna manera de que él regrese al dolly, pero que sea suave. Pues uno lo puede hacer, pero a veces sería muy brusco, la verdad. Sí, no, si sería un script propio, sería hacerle un lerp, un lerp o un slerp desde la posición en la que está hasta la posición donde está este objeto, y un slerp pues funciona súper bien para ser suavizado. Igual para los que de pronto prefieran, pues yo lo haría con un slerp, pero hay un paquete que es demasiado popular para esta clase de movimientos, que es DoTween. Este paquete es supremamente popular para cuando uno quiera hacer, tiene su versión gratis que funciona súper bien también.
pongámoslo aquí en pantalla completa y vamos a buscar este autor que más tiene. Y aquí está el The Twin. Si miran, tiene 5 estrellas, puestas esas 5 estrellas por 236 personas. Eso es un montón de gente pues que lo ha apuntado bien. Y este lo que le permite es uno decir desde dónde quiero ir hasta dónde quiero ir. Y él le permite a uno seleccionar el tipo de interpolación en la cual va a ir. Estos son los tipos de interpolación que él utiliza. Y con base en esto pues va a ser más suave o más brusca. Si uno quiere, digamos, esta es un movimiento acelerado. No, yo quiero que vaya y que se desacelere justo al llegar. Le utilizo esta. O no, yo quiero que él vaya y se desacelere muy rápido y luego como que desde la mitad del camino adelante vaya súper despacio. O quiero algo más bien, más violento, pues no sé, algo como esto. Esto no tendría mucho sentido para el que estamos hablando en este momento. Pero YouTube pues ya resuelve esto. Igual si lo quieren hacer ustedes mismos con un LERP, pueden programarlo y ya aquí está la función matemática para esto. Que la verdad la mayoría son pues muy sencillas. No sé si con eso queda un poco más claro, Johnny. Sí, sí. Listo, la verdad, con eso resuelvo la duda, simplemente es hacerle un lep a la distancia y ya, para que vaya suave. Exacto, pero mejor que el LERP, el SLERP. El SLERP es más suave. Listo, profe, gracias. Claro. Ahora aquí ya tenemos entonces nuestro movimiento del helicóptero hecho por Dolly Track. Nosotros lo utilizamos para uno de los proyectos de escuela de verano, que era un jueguito de tanques. Entonces eran unos pues, de los tanques diseñados por Da Vinci, entonces era un juego de carreras. Y habían pues dos tanques con sus dos caminos. Lo que hicimos fue crear un Dolly Track para el primer tanque, el de la izquierda. Luego lo duplicamos, le cambiamos pues lo pusimos como negativo para que quedara por otro lado. Y ya los dos caminos pues iban recorriendo ese camino. ¿Qué era lo que los movía? En este caso era un control por visión artificial y dependiendo de la cantidad de movimiento que tenía, que uno hacía pues frente a la cámara, porque era pues como una experiencia interactiva, lo que se hacía era que se movía este parámetro de cada velocidad. Y si uno se quedaba quieto, pues la velocidad pasaba a cero, si uno corría más rápido, la velocidad se incrementaba. Y ya así no tenía uno que preocuparse por las curvas, sino que el jugador lo único que controlaba era si avanzaba o no avanzaba. Nos funcionó pues de hecho muy bien hacerlo con Dolly Track y nos ahorró mucho tiempo, pues porque realmente muchos de los proyectos que me han tocado como freelance tienen tiempos súper cortiticos. Entonces le toca a uno como buscar cuáles son las herramientas que le solucionan a uno el problema lo más rápido que se puede. Antes de pasar de tema, ¿alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas, súper bien. Voy ahora a explicar otro elemento que es muy útil y que muchas veces no lo utilizamos y de hecho es la práctica correcta y son los setters y los getters. Voy a hacerlo en esta escena de menú que es más sencilla y voy a volverle a poner a este el script que le había puesto ahorita, es example, este de acá. Cuando nosotros tenemos unos atributos, como por ejemplo la vida o el control de las municiones, y hay otro script que accede a ellas, aquí este pues ya no funciona porque ya no es estático, aquí tendría que hacerlo como lo había hecho ahorita, serializándolo. Y supongamos que yo quiero acceder a las municiones y lo voy a incrementar 30. Esto parece algo como, digamos, completamente normal, así yo quiero modificar las municiones y le voy a poner 30. O yo, por ejemplo, quiero hacer algo con la vida, mostrar cuánta vida tiene el jugador. Sin embargo, esto que estamos haciendo acá implica que esos atributos, tanto vida como municiones, son públicos. Y tener los atributos como públicos es una mala práctica, especialmente en equipos grandes o medianamente grandes. En el momento en que ustedes como desarrolladores ponen un atributo como público, les están dando a entender a los otros desarrolladores que ellos pueden no solo leer este dato, sino que lo pueden leer y modificar y no van a causar daños en el proyecto. Porque si fuera un atributo que ellos no pueden modificar, pues el otro desarrollador los hubiera puesto como privados o no les hubiera puesto nada que es lo mismo que ponerlo como privados. Pero esto pues nuevamente pues va a causar, puede llegar a causar problemas que luego se vuelven en una pues, cacería de brujas que llaman buscando dónde está el daño, pero al final es culpa de quien haya puesto el atributo como público si no era un atributo que podía modificar cualquier otro de los desarrolladores. Por ejemplo, algo como las municiones, esas que el máximo número de municiones que tenían eran 20,
pero como la otra persona está modificando las municiones desde acá, él nunca se dio cuenta y ya el jugador por alguna razón quedaba con 30 municiones, el máximo era 20, entonces se dañó algo de la interfaz o se reporta un bug en el que uno dispara y parece que no está gastando municiones, pero está porque está gastando las 10 que no se alcanzan a ver en la interfaz, por poner cualquier ejemplo. Así que vamos a tratar de evitar poner los atributos como públicos. De hecho, en términos generales, ningún atributo debería ser público. ¿Cómo podemos hacer entonces que los pueda leer? Como por ejemplo acá, que él necesita leer la cantidad de vida del jugador. Si yo quiero hacer un atributo que sea solo lectura, puedo resolverlo utilizando getters y setters. La presentación de getters y setters la subo ahorita a la página, es esta presentación de acá. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar pues, las herramientas automáticas de Visual para demorarme menos. Voy a darle aquí en el bombillito y voy a decirle encapsular campo vida y usar la propiedad. Cuando le doy clic, miremos que me creó un getter y un setter para la vida. Esta propiedad de acá, las propiedades van con mayúscula inicial, se llaman igual que el atributo, pues miremos que este se llama vida con V minúscula y este se llama vida con V mayúscula. El que es vida con V mayúscula es público, el que es vida con V minúscula es privado. Y el que van a acceder los otros scripts es a través de la propiedad, no a través del atributo. Pero que voy a cambiar es que la vida nadie más debe poder modificarla. ¿Qué hago? El atributo, la propiedad es pública, pero el setter es privado. ¿Qué pasa ahí? Ahora, este script sí puede leer la vida, no hay ningún problema, no me sale ningún error. Pero si él trata de modificar la vida, me sale un error. ¿Por qué? Porque la propiedad vida es de acceso, pues dice aquí el acceso set es inaccesible, porque efectivamente pues no puedo acceder a él. Cuando yo hablo aquí lo de público y privado y de otros desarrolladores, cuando pues uno trabaja en un equipo de desarrollo, si a alguien le pasa esto, no es que esa persona ve, no, yo necesito acceder a la vida y voy a ir a los scripts de la otra persona y voy a borrar esto, no, eso no se usa, o sea, realmente en ningún equipo de desarrollo un desarrollador va a modificar el código de otra persona, eso es casi que un pecado pues que da para sacarlo a uno del equipo. Si él necesita por alguna razón modificar la vida, lo que debe hacer es comunicarle a la persona encargada de ese script para que haga los cambios necesarios y pueda acceder. Pero realmente, y lo sugiero que hagan lo mismo los equipos de ustedes, en los equipos de ustedes que pueden ser grandes, si hay alguien responsable de un script, nadie más debería editar ese script. Ah, es que necesito que este script haga esto que no está haciendo, se le reporta a esa persona para que haga las modificaciones, pero normalmente no las hace uno mismo porque estaría dañando el trabajo de otro o modificando el trabajo de otro y está bien mal visto, a menos de que sea pues como el acuerdo que hayan llegado como equipo, pero es bien inusual. Dejémoslo acá, tengo el private set y acá tengo entonces el acceso que como vimos ya lo puedo leer pero no lo puedo modificar. Ahora resolvamos el caso de las municiones. En las municiones el problema es que la máxima capacidad de municiones era 30. Lo voy a resolver también de una vez con un getter y setter. Entonces voy a poner acá, pero voy a escribirlo en la notación larga para que me quede más fácil de escribirlo acá. La notación larga, que es la que les muestro acá, es esta de acá. Ya sabemos que la propiedad se llama igual que el atributo, pero con mayúscula inicial. Pues esto no es obligatorio, le pueden poner otro nombre, solo que está la notación entre los desarrolladores. Cuando alguien la va a leer, pues va a retornar cuántas municiones tiene. Y cuando alguien la va a modificar, municiones igual a value. Esta es como la modificación más básica. En donde yo hago un get y un set, solo que este get y set no están haciendo nada realmente. Pues es como este mismo, solo que en forma de propiedad, pero cualquiera lo puede modificar. Value es una palabra reservada al sistema indicando cuál es el valor que le están pasando. Es decir, este 30 que hay acá se convierte en este value de acá y entonces municiones va a quedar con este value. Ahora pues ya como accedo a través de la propiedad con M mayúscula. Hasta ahí hemos resuelto el tema de las máximo número de propiedades. Para resolver lo que voy a hacer, voy a decir municiones igual a maref.clamp value, que es el valor que nos va a ingresar, mínimo B0 y máximo 20. Ya no importa si este otro script trató de ponerle 30 municiones, nunca va a llegar. De hecho, démosle acá print character.municiones. Cuando le doy play,
vamos a ver que nos muestra, no nos mostró nada, pero es porque no lo arrastré. Ahora sí nos muestra la vida en 100 y nos muestra las municiones en 20. A pesar de que intentamos escribirle un 30, nos dijo que las municiones eran 20, pero es gracias a esto que acabamos de hacer. Y es que tenemos unas restricciones al momento de hacer esto. Hacer los setters es súper útil porque resulta que a veces los otros desarrolladores del equipo no saben, pero cada vez que uno cambia las municiones, por ejemplo, también hay que hacer algo más. Pongamos algún ejemplo acá cualquiera. Cada vez que yo cambio las municiones, tengo que reportar un evento para que suene el VFX, pues el SFX de recargar. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí mismo en el set? Cada vez que se modifique, aquí puedo tomar el audio y darle punto play. Pues el audio que ya tendría serializado o lo obtuve, como sea. Punto play. Esta línea no va a funcionar pues porque no tengo ningún audio. Y miremos que es muy útil porque ya cada vez que alguien cambia las municiones, aquí con el set, automáticamente va a sonar. Ya puedo resolver, pues me puedo preocupar de ciertas situaciones. Como lo haría yo es que lanzaría un evento y el encargado del audio pues sería que reproduce el sonido, pero también lo pueden hacer acá mismo. Preguntas hasta acá. Gio, Sí, dígame. disculpa, en la sintaxis de que se hace una flechita después de get, ¿eso qué significa? Es una forma más simplificada de escribir esto mismo que nació desde .NET como 3.0. Es decir, cuando nació esta todavía no existía. Esto se conoce, creo que se llama Lambda Expression, creo que es el nombre correcto en programación, pero le puedo estar aquí cambiando el nombre sin darme cuenta. Y es una Sí, notación más corta que esta. ¿Qué? que sí Sí, sí, es es la Lambda expresión. Expression. Ah, listo, súper bien. Que a veces me confundo los nombres, como hace ratico no dicto orientado a objetos, ya se me empiezan a olvidar algunos conceptos muy como propio del nombre. Pero sí, entonces la expresión lambda no existió siempre y por lo tanto pues se utilizaba era siempre esta. Sin embargo, pues como vemos, la ventaja es que es una notación más cortica. Y yo acá pues puedo hacer lo mismo, puedo aquí igual poner cualquier código, solo que cuando el código es largo me parece incómodo, o sea, yo aquí igual puedo poner esto y funciona bien. Solo que Gio, cuando y voy a ese hacer, código, ¿qué? perdón, ¿me vuelves a mostrar cómo pones el código en esa, la lambda? Sí, claro, mire, aquí vamos a poner el contador como una propiedad y el mismo Visual lo hace. Uno le da clic a la variable y aquí le ofrecen un bombillito y hay un montón de sugerencias que le da uno. Entre esas está encapsular el campo. Ya aquí está. Es súper útil. Pues Visual tiene muchas ayudas que uno muchas veces no aprovecha, pero son súper útiles. Dale, Gio, Igual más que una pregunta es para comentar a los compañeros que la ventaja que tienen los getters y los setters es que podemos meter condicionales a la hora de setear los valores y es algo muy útil pues, para los videojuegos y en general para todo lo que tenga que ver con programas. Exacto, que es como ejemplo aquí yo tengo un condicional, aquí estoy condicionando que el valor no sea menor a 0 ni sea mayor a 20. Esto es demasiado útil, o sea, de hecho, o sea, la get de CSS yo creo que es de las cosas que yo más utilizo cuando estoy programando, pues bien, cuando estoy programando en un proyecto, porque es primero la forma adecuada de hacerlo y segundo, lo que nos decía Johnny, poder condicionar la forma en que se modifica la variable o inclusive la forma en que se lee la variable es muy útil. Ya acá, o sea, es que de hecho inclusive si uno quisiera podría hacer que antes de retornar las municiones, no sé, cada vez que yo voy a leer las municiones las voy a convertir en texto porque esa es la forma de leerla, pero en texto de una vez, pues hay un montón de cosas que uno puede hacer. Acá yo por qué razón utilicé clamp y no condicionales, es decir, esta misma línea del clamp yo la pude haber hecho de esta forma. Yo puedo haber dicho si municiones es menor a 0, de lo contrario si municiones es mayor a 20, de lo contrario, y aquí iría, si municiones es menor a 0, perdón, si value municiones igual a 0. Si value es mayor a 20, munición es igual a 20. Y de lo contrario, munición es igual a 20. Estas
esto y esto es exactamente igual, pues hacen exactamente lo mismo. Toman el valor y lo condicionan si es menor a 0, si es mayor a 20. Sin embargo, esto es mucho más óptimo que esto, por la forma en que funcionan los compiladores, que de hecho ese es justo lo que viene acá. Que aquí tengo un ejemplo de cómo se ve un código en Assembler. Cuando nosotros sacamos el ejecutable, todos los códigos que tenemos pues se convierten a un hexadecimal. Y en ese hexadecimal pues es lo que puede entender la CPU. O sea, finalmente la CPU no entiende municiones. La CPU no entiende un value, no entiende un return, no entiende un if. Lo que entiende la CPU son unas operaciones en binario que le indican si debe leer algo de memoria, si debe leer algo de memoria, qué es eso que debe leer, eso que leyó en memoria, dónde lo va a poner, entiende que puede saltar a otra línea donde tiene otro tipo de operación, entiende que es una suma, resta, etc. Pero el procesador pues no entiende que es un condicional. Entonces, ¿cómo le dicen al procesador que haga un condicional? Se crean lo que se llaman los jump. Entonces acá un código en hexadecimal sería algo como esto. Solo que en lugar de decir, digamos, org, en lugar de decir jump, pues esto es un número hexadecimal que la CPU ya entiende. Acá es que los hexadecimales porque debo saltar a otra línea. Entonces miremos acá, jump a start lo que hace es que cuando el procesador llega a esta línea, busca que se llama start, que no veo por acá, y aquí salta long, bueno, hagámosla con esta acá, aquí salta a interrupt. Entonces llega y lo que hace el procesador es que salta, ignora todo esto de acá y salta hasta acá. Ese salto para el procesador tiene un costo computacional porque tiene que guardar en memoria dónde estaba, de modo que cuando termine esto pueda saltar hacia donde estaba originalmente. Él salta, hace otras operaciones y luego vuelve y salta, pero es costoso porque tuve que gastar memoria, tuve que saltar, hacer otras operaciones y volver. Es decir, que un condicional implica crear nuevos segmentos de código. Ya el código no va de arriba hacia abajo, sino que empieza a saltar a otros segmentos y tiene que volver. E inclusive, pues, dependiendo... Sí, dígame. ¿Cómo funciona? ¿Qué? ¿Cómo funciona el clamp internamente? El clamp ¿Qué hace? es un min-max a la vez. Y la operación mínimo y máximo sí la conoce el procesador. Es decir, ya hay una operación en el procesador que se llama mínimo. Y una operación en el procesador que se llama máximo. Y esas operaciones no son saltos de línea, son operaciones matemáticas que el procesador, o sea, el procesador tiene unas operaciones ya programadas. Una que se llama bitwise, una que se llama AND, pues y, o, suma, restas, máximo, mínimo. Son operaciones que existen dentro del procesador y por lo tanto son óptimas. Cuando uno utiliza un clamp, él utiliza un min combinado con un max. Ahorita lo hago un poquito más manual para explicar. Pero ya sabemos, los condicionales son saltos de línea. Esto no es óptimo. Esto sí es óptimo. E inclusive pues es más cortico. Pensemos, para explicar lo que me preguntaba Quintero, voy a hacerlo por partes. Supongamos que yo solo tuviera que restringir que nunca puede tener más de 20 municiones. Yo podría decirlo, vemos el código que tenía, no voy a borrarlo, aquí. Si el valor es mayor a 20, municiones póngalo a 20, lo contrario póngalo en valor. O yo puedo hacerlo con la siguiente operación matemática. Puedo decirle municiones va a ser igual al mínimo entre el valor y 20. ¿Qué significa? Y ya sabemos que mínimo es una operación que existe en el procesador. Es decir, los procesadores, pues eso lo hace el mismo fabricante, pues digamos Intel en sus procesadores y en su, llamémoslo driver del procesador, ya tiene su operación mínimo implementada. Las operaciones de la CPU, indiferente de la marca, ya están estandarizadas. No es como que vaya a funcionar diferente en uno u otro. Aquí, entonces, el mínimo entre el valor y el 20. El valor vale 50. ¿Quién es más pequeño? 50 o 20, 20. Entonces le pongo un 20 acá. O el valor vale 10. ¿Quién es más pequeño? 10 o 20, 10. Entonces le pongo un 10 acá. Yo pude ahorrado este if con este mínimo. Ahora miremos el caso opuesto. Si es menor a 0, yo necesito que se ponga en 0. Y si no, que se ponga el valor, pues lo cambio aquí por un max. 0. Si yo le pongo en valor menos 10, ¿quién es más alto? ¿Menos 10 o 0? 0, toma el 0. Le pongo acá un 10, 10 es más alto que 0, le pongo el 10.
Y el clamp es la combinación de dos operaciones, el max y el min. ¿Sí me hice entender ahí, Quintero? Sí, sí, sí. Listo, súper bien. Entonces miremos que utilizar min, utilizar max y utilizar clamp es mucho, mucho más óptimo que los condicionales. En la medida de lo posible, si no necesitan utilizar un condicional, sino que pueden hacerlo de alguna forma matemática, háganlo de la forma matemática. Si el condicional solo modifica un único valor, entonces utilicen el operador ternario, no utilicen condicionales, porque también está optimizado. El ternary operator, que es este de acá, Pero, y una pregunta, si Sharp de por sí tiene pues como esa operación como tal, pues o como hizo MathF, pues como para llegar a acceder a algo así de procesador. sí, no, ya es, pues MathF es propio de Unity, pero sí, pues lo que hacen es que cuando en Unity crean su propia librería y la compilan, ya el compilador, pues sea el x86 o el x64, dependiendo del sistema al que uno va a lanzar, ese compilador lo que hace es buscar el equivalente, pues esos compiladores obviamente son supremamente tesos, por eso fue que se demoraron como tantos años en lograr que uno pudiera programar así y no tuviera que programar así. Lo que hacen esos compiladores es buscar la forma, abro comillas, más óptima para el procesador. Entonces ellos ya entienden cuando ven un max que van a utilizar la operación del procesador. Mientras que si ven un if, como no tiene un equivalente, lo que hacen es crear saltos de línea, es lo que hace como el compilador internamente. No sé si con eso queda ligeramente más claro, Quintero. Sí, sí, más o menos. Sino Pues que, igualmente, sí, ah, solo decía que igualmente yo le iba, pues yo que si he metido a fondo en ese tema del procesamiento, pues es porque el compilador va a darte literalmente la operación binaria, que es el equivalente al max, que eso ya es una operación que está inscrita en los transistores. O sea, literalmente es óptimo porque vas a hablar directamente al lenguaje, podríamos decirlo en el lenguaje de la máquina. Sí, yo entiendo, no, yo entiendo que sea más óptimo. Yo lo que estaba preguntando era cómo pues se realizaba como para acceder a esa operación directamente, pues más de cómo funciona Unity, pues como qué hacía pues más o menos como para acceder a eso, o si ya directamente tenía una, pues, una manera pues ya hecha para ese tipo de cosas. ya, sí, no entiendo. La verdad no sé, pues aquí le di a si me llevaba, pero no veo que solo tienen como las declaraciones. No sé uno de qué forma podría como acceder a la librería para ver cómo es implementada por dentro. Porque, pero yo supondría que lo hicieron a muy bajo nivel. Es decir, posiblemente lo que hagan con este clamp sea llamar la operación de C++, que hace el clamp y ya pues, la operación de C++ tiene, como decía Johnny, su equivalente en transistores. Pues antes de llevarlo a ese nivel tan bajito, es un poquito difícil entender ese nivel tan bajito si uno no entiende un poco cómo funciona el computador, pero de forma muy, muy superficial, el, cuando se inventó el computador fue gracias a una invención de algo que se llama los tubos de vacío, que era un tubo gigantesco que tenía aquí tres conectores. Y esos tres conectores permitían que yo acá, por ejemplo, pasaba un voltaje, volteamos ese voltaje un 1, y a la salida pudiera haber, a la salida de ese tubo de vacío, podría haber un 1 o un 0, dependiendo de la entrada de acá. Exactamente igual como funciona un bombillo. Un bombillo está entrando por acá energía, pero esa energía puede llegar hasta acá o no. Si yo prendo el bombillo, esa energía logra pasar hasta acá. Si yo apago el bombillo, aquí también se apaga el bombillo. Esos tubos de vacío, cuando yo los conecto, de cierta forma, miremos acá, cuando yo los conecto de cierta forma, pero pensé que iba a llegar aquí, zoom, al diagrama que uno veía en electrónica, pues sino que como yo estoy electrónica, cuando uno empieza a ver el tema de, de programación, pues uno empieza es como muy desde bajo nivel, pero bueno. Cuando lo conecto de cierta forma, puedo hacer operaciones como tipo I, operaciones tipo O, puedo hacer inclusive sumas. Si conecto estos tubos de forma específica, es decir, es que voy a conectar la salida de este tubo a la entrada de otro, y a la vez la voy a conectar a la entrada, eso es lo que yo esperaba, y la otra lo voy a conectar a la entrada de otro, y este otro que sale acá lo voy a conectar a la entrada de otro,
y lo voy a conectar luego acá, y bueno, con ciertas conexiones específicas podemos llegar a hacer sumas, restas, multiplicaciones. Originalmente pues estos tubos eran supremamente grandes, pues eran tamaño humano, tenían que estar a una temperatura específica para funcionar, si no, no funcionaban. Pero bueno, finalmente permitían hacer sumas, restas, multiplicaciones de forma muy rápida, lo cual no era posible antes. Antes se tenía que contratar un calculista. Luego Yo esto, sí, te iba a hacer una pregunta. ¿El compilador de C# directamente lo baja a C++ y C++ lo baja a ensambladores? ¿O cómo está funcionando actualmente eso? yo entiendo que No C tengo ni Sharp baja idea. directamente a ensamblador, no utiliza C++, es lo que yo tengo Ah, entendido. listo. Ahora, pero Python sí baja C++ antes. Ahora acá lo que cambió en la evolución es que este tubo de vacío, pues de hecho fue el premio Nobel de la física por allá en hace pues un par de décadas, no logro recordar la fecha, fue que esto mismo lograron hacerlo pequeñito y es lo que se llama ahorita como un transistor. Es exactamente esto mismo, pero es pequeñito. Y las personas que lograron representar este mismo comportamiento que se hacía con tubos de vacío y voltajes grandes, lograron hacerlo con semiconductores, entendiendo la forma en que los semiconductores pueden hacer que pase una carga de un lado hasta otro, dado ciertas condiciones. Es lo que llevó a que se creara ese transistor que ahorita es más pequeñito. Algo como esto puede medir lo mismo la uña, por ejemplo. Y luego la evolución del computador fue como en un procesador ya no metemos 5 de estos, sino como metemos 10.000 millones de estos aquí. Y eso es como ha sido la evolución del computador. La evolución del computador o del procesador específicamente ha sido cuántos transistores podemos meter acá sin que se quemen. Eso es básicamente la evolución. Por ejemplo, actualmente vamos en litografía de 7 nanómetros y se espera pasar a la de 5. Sí, Y pero de ahí, 5 es el límite físico. exactamente. El problema ahí es que se llega a un límite físico y por eso es que ahorita empiezan temas nuevos como computación cuántica, porque ya estamos llegando al límite de la tecnología. Aquí Wow. yo sé que es un paréntesis, pero pasa lo mismo con el CD. Si notan, el CD se hizo súper popular. De un momento a otro el CD se hizo supremamente popular. El CD y el DVD, que quizás les tocó cuando estaban pues pequeños. De un momento a otro el CD y el DVD dejaron de ser utilizados. Pero es porque pasó eso, pasó un límite de hardware. O sea, el software puede seguir avanzando, pero el hardware llega a un límite. La unidad de CD lo que hace es que tiene un CD que físicamente está girando y se va leyendo la información. Se leía a 4x, digamos 4 vueltas por segundo. Se empezó a evolucionar para que la lectura fuera más rápida. Entonces ya no 4x, ya 8x, ya 16x, y ya era más rápido escribir y leer información. Luego cuando se llegó a 52x dijeron, ya no podemos seguir. ¿Por qué? Porque si le aumentamos la velocidad, la fuerza centrífuga va a ser tan grande que va a salir el CD disparado de la CPU y va a causar un daño. Entonces se llegó a ese límite. Ya no puedo leerlo más rápido porque físicamente no es posible. ¿Qué pasó? Que se reemplazó el CD por un sistema de estado sólido, parecido a lo que pasó aquí, se reemplazó algo mecánico, que eran los tubos de vacío, por algo de estado sólido, que es el transistor. El CD se reemplazó por la USB o la CD, que son basados en estado sólido. Disco duro, mismo problema. El disco duro es una aguja que está leyendo un disco. Pasa lo mismo, llegamos ya al límite de la velocidad de un disco duro. ¿Qué se llegó? Discos de estado sólido, que son basados también en semiconductores. Y ahorita pues que estamos llegando al límite de los transistores, llegar a algo nuevo, pues es como ese proceso evolutivo bien interesante. Sé que fue un paréntesis muy grande. La conclusión, ignorando el paréntesis grande, es que no deben utilizar condicionales a menos que lo necesiten. Si pueden utilizar un max, pueden utilizar un clamp o pueden utilizar el operador terciario, ternary operator, deben hacerlo porque es la práctica correcta. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. ¿por qué es más óptimo entonces el operador ternario? ¿Por ser de una sola línea? También está optimizado en el procesador. Ok, Básicamente, yo sé que es una explicación muy superficial, pero la verdad es eso. Pues el procesador ya tiene una instrucción para el operador, para el ternary operator. Y entonces ya no tengo que ir a saltar de línea, sino que lo sabe evaluar acá. Y les voy a mostrar acá un ejemplo ya con operador, con ternary Y operator. igual Mosco, vos que eres de experiencia, si le tenés amor a la electrónica, buscate cómo funciona todas las operaciones de los transistores. Y más o menos con eso vas a entender un poquito de optimización en programación. dale, bro, muchas gracias, qué bacán. Sí, llegó, pues de hecho parte de mi carrera fue programar en Assembler algunas cositas y bueno, pues digamos que en ensamblador uno puede lograr unos tiempos
que no se podrían lograr. Lo mismo que cuando programan una FPGA, por ejemplo, pues que está programando hardware directamente, uno puede lograr unos tiempos que son exageradísimos. Sin embargo, a mí programar en ensamblador, a mí personalmente me pareció tan aburridor que yo dije, yo me quedo con lenguajes de alto nivel. Y de hecho yo programo normalmente lo que tengo que prototipar, lo hago en Python, si puedo hacerlo, y si no, en C Sharp. Esto es, Sí, pues por algo a los que programan en ensambladores se les pagan millonadas. exacto, sí es como ustedes van a vivir tristes, pero les vamos a pagar bien por eso. Actualmente el ensamblador se utiliza para optimizaciones muy propias de hardware. Por ejemplo, cuando programaron, no sé cómo será el último PlayStation, pero cuando hicieron el PlayStation, creo que fue el 4, la mayoría del código estaba hecho en ensamblador. Y explicaba pues uno de los desarrolladores que habían unas operaciones que tenían que ser tan optimizadas para ese hardware que tiene tantas limitaciones, que lo que hacían era que programaban directamente en ensamblador. Lo mismo algunas máquinas que tienen un hardware, pues un procesador muy débil, digamos una impresora. Entonces yo a la impresora le puedo hacer el código aquí en ensamblador para no tener que ponerle un procesador pues o un sistema operativo bien caro a una impresora porque aumentaría los costos de producción. Más bien le pago a alguien que me haga el código en ensamblador y puedo bajar los costos de producción o conservar los mismos costos de venta, pero me ahorro dinero y es una buena inversión pues haber contratado a esa persona que lo hizo en ensamblador. Si les llama la atención, hay muchos libros pues de ensamblador y bueno, No, como no, decía, pagan muy bien, pero es súper aburrido programar acá. pagan súper bien por ser una persona que va a optimizar todo, pero va a vivir aburrido. Exacto, sí, pues por lo menos a mí no me gustó. Pues yo me acuerdo de una tarea que yo tenía que ir a implementar un algoritmo de ordenamiento de datos en ensamblador, no, eso pues fue muy complejo, o al menos para mí en ese momento pues histórico, con mi experiencia en ese momento fue muy difícil y básicamente evité seguir trabajando en ensamblador por el resto de lo que he vivido hasta ahora. Ahora aquí vamos a ver un ejemplo de los enum. Los enum son otra herramienta útil que sí es propiamente programaciones de C Sharp, pero que ya Unity lo tiene, digamos, embebido en su editor. Miremos acá en Onigo Enum Example, miren que yo puedo seleccionar a este personaje va a ser melee o va a ser de rango, y lo útil es que es una lista desplegable. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros podemos crear, así como existen los tags, que también son una lista desplegable, nosotros podemos crear nuestras propias etiquetas custom, las hacemos creando un enum. Ponemos enum el nombre de la etiqueta que yo quiera crear, como digamos este tipo de etiqueta se va a llamar raza. Y raza, pues este no es el nombre correcto, pero digamos raza, tiene dos opciones, o va a ser melee o va a ser rango. Así yo puedo haber creado el ejemplo que siempre dan, enum día. Lunes, martes, miércoles, tiene tilde yo sé, pero las tildes normalmente las evitamos en programación, jueves, viernes, sábado también y domingo. Esto es un enum. Estoy creando como mi propia lista desplegable. Luego acá uno dice serialize field, un objeto, creo un objeto de este tipo, de enum. Y la ventaja es que ya aquí queda serializado. Digamos, si yo quiero hacer lo mismo, voy a serializar el día. Y aquí puedo seleccionar, me aparece un campo para seleccionar lunes, martes, miércoles y hasta aquí en el editor. Es bien útil, es bien cómodo para los otros desarrolladores hacerlo de esa forma. Sobre todo cuando uno en el equipo tiene un game designer que no es propiamente programador, uno trata que esto tenga que verlo lo menos posible y que todo lo pueda hacer aquí como desde el mismo inspector. En los equipos más o menos grandes, pues normalmente uno va a tener un game designer. En los equipos pequeños, normalmente el game designer va a ser cualquier otro de los desarrolladores y es lo que pasa pues muchos estudios de acá de Colombia que no tienen propiamente game designer, sino que se van como repartiendo la tarea o el mismo jefe lo hace, pero ya es por el tamaño del equipo. Ahora acá vamos a mirar, dependiendo de si es melee o rango, voy a cambiar un atributo que se llama rango. O sea, yo aquí tengo unos atributos que son armadura, digamos que va a tener, no sé, 100 de armadura, 100 de vida, 20 de daño. Y tengo un atributo que se llama rango. Pero este rango va a cambiar dependiendo pues, de si él es melee o si él es de alcance. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer en este caso con el operador, con el if primero. Miremoslo primero con el if. Sería si raza es igual a melee, rango póngalo en 100, pero de lo contrario, pues de lo contrario es porque es de rango, póngalo en 800. Este mismo código que ya sabemos que es poco óptimo, podemos hacerlo con el Ternary Operator haciendo esto. Nos preguntamos, ¿la raza es igual a melee? Si esta pregunta es de verdadero, póngale 100. De lo contrario, póngale 800. Es el mismo código, pero este es más óptimo.
Y aquí aprovecha y practicamos lo que les quería mostrar del enum. ¿Alguna pregunta de esto? Uno sí puede acceder a ese NUM desde de otro script, Si es sin ningún público, si es público, sí. pues, o sea, podemos hacerle de privado con un get. Ujú. Sí, Sí, exacto. Lo que yo he visto que utilizan algunos paquetes, pues yo compro muchas veces paquetes de desarrollo que no utilizo simplemente para estudiarlos. Bueno, este paquete que es tan popular como está hecho. Esa, de hecho, es una forma que yo les recomiendo cuando quieran estudiar, empezar a profundizar mucho en algún tema, compren paquetes populares y háganles ingeniería inversa, empiecen a leer cómo funcionan. Así pues, de hecho, he visto muchos VFX, muchos shaders, que de otra forma uno no encuentra muy bien la documentación. Y he notado que muchos hacen un truco con los enum, y es que crean una clase estática que tiene un enum estático, porque saben que ese enum lo van a estar utilizando en muchas partes del proyecto. Supongamos que tengo un enum para el tipo de dificultad. Entonces, enum, dificultad. Y los tipos de dificultad son fácil, medio, difícil y el otro que va a ser el imposible. Listo. Pero yo este enum lo voy a utilizar en muchas partes porque muchos scripts van a depender de la dificultad. ¿Qué hacen? Crean una clase estática que se va a llamar, digamos, configuración y ahí tienen ese enum estático. Entonces, desde cualquier punto, configuración, punto dificultad, punto fácil, pues si el enum actual es igual a ese nombre que acaba de decir ahí. Es uno de los trucos que hacen, clases estáticas para guardar los enum que se utilizan a lo largo del proyecto. No sé, Johnny, si esto le ayuda a que quede más claro una de las formas que lo puede solucionar. sí, sí, eso me pareció muy interesante, pero yo lo decía más que todo, por ejemplo, si tengo un multijugador y necesito saber qué raza es el personaje que está actualmente. Ah, este sí, no, pero entonces en ese caso no, este no, sino que este es el que, claro, este es el que le crea la propiedad. Ya. Sí, eso era exactamente lo que estaba pensando, si podría accederle sin Ujú. ningún problema. Sí, eso sí, súper bien lo hacemos así. Aquí notemos una particularidad, es que le tocó ponerle el nombre Race 1 porque la palabra Race ya estaba ocupada. Pero bueno, pues esto funcionaría bien. Y aquí miremos. Ah, bueno, ya, como este es público, tendría que hacer este como público también. Ya, ahora sí. Si no, pues, o sea, no estoy haciendo público el atributo raza, o sea, no pueden modificarlo, porque de hecho si miran aquí, no se puede modificar, es privado. Pero si el acceso va a ser público, él me dice, yo no puedo hacer acceso público si usted no hace público el enum, porque si no la persona no va a poder leer Mili porque Mili no es público. Esto fue como una particularidad aquí con esto, que yo sé que es un poquito raro, pero a medida que lo vayan utilizando, seguramente lo interiorizan y les queda mucho más claro. Básicamente, yo no puedo hacer público algo que tenga que ver con un enum si el enum no es público, porque entonces yo no puedo saber que es difícil, a menos de que esto sea público, o que sea estático, también funcionaría. ¿Qué más preguntas tienen antes de que terminemos? Estos eran los temas que veíamos hoy. Nos quedan pendientes que vamos a seguir estudiando en las próximas clases. Nos faltan eventos, herencia, clases abstractas, interfaces, singleton, piscina de objetos, memento. Son los temas que nos quedan pendientes. De los temas que vimos hoy, ¿alguna pregunta? No, digamos, gracias. Listo, súper bien. Voy a